Hola, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Les damos la bienvenida al Diplomado Internacional en Diagnóstico por Imagen, Ultrasonido y Radiografía en Pequeños Animales. Gracias a las personas que están hoy aquí conectadas y a las personas que puedan ver esta clase en diferido. Recuerde que si tienen algún tipo de pregunta o duda, nos la pueden hacer llegar al mail del programa o al WhatsApp igualmente. Hoy damos inicio al módulo uno. Básicamente es una introducción donde se estará hablando de los conceptos teóricos de radiografía y hoy tenemos la grata presencia del doctor Daniel Navarrete, donde es médico veterinario, fundador y director de Animal Clínica Veterinaria, Imágenes Diagnósticas. Esta fue establecida en el año de 1993 en Bogotá, Colombia. Cuenta con una sólida trayectoria de 32 años en la medicina de animales de compañía y en los últimos 20 años se ha especializado en el área de imágenes diagnósticas veterinarias. Su formación incluye estancias académicas y clínicas en instituciones de alto nivel internacional, como la Universidad de Murcia en España, BTM Imagenología Veterinaria en Ciudad de México y la Tufts University en Massachusetts, Estados Unidos, donde ha realizado entrenamientos avanzados en diagnósticos por imagen. Además, desde el año 2019 se desempeña como docente en el curso del posgrado de ecografía en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en convenio con Web. El doctor Navarrete es ampliamente reconocido por su experiencia, su enfoque clínico riguroso y su aporte a la formación continua de médicos veterinarios en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, doctor Daniel. Bienvenido a esta clase. Así que te dejo la clase toda tuya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jessica. Gracias por tu presentación y complacido de estar de nuevo por aquí en este interesante diplomado internacional en diagnóstico por imagen, ultrasonido y radiografía. Entonces, vamos a compartir por aquí la presentación. Genial. Entonces, ¿me escuchas bien? Perdón. Sí, allí te escuchamos y vemos la presentación perfecto, doctor. Muy bien, genial. Pues, vamos a levantar. Perfecto. Bueno, entonces es un gusto, es un placer estar con ustedes en un tema bien interesante, apasionante, que espero que a partir de hoy los atrape. Hoy vamos a hablar de conceptos teóricos sobre radiología, es decir, vamos a empaparnos un poquito de todo un poco. Obviamente este es un tema muy extenso y tiene muchas aristas. Trato de compilarlo en algunos conceptos que me interesa que desde ya ustedes pues vayan adquiriendo y vayamos compartiendo, y si tienen inquietudes o quieren compartir experiencias, pues bienvenidos. Ante todo, quiero contextualizarlos. Estamos en el momento histórico en donde el servicio de imágenes diagnósticas eh, tiene mayor demanda. Hoy en día, las imágenes diagnósticas en medicina veterinaria, específicamente animales de compañía, tienen más demanda que nunca. Nunca antes se habían solicitado tanto. Nunca antes había tanta conciencia por parte de los propietarios, tutores de las mascotas, ni de los médicos veterinarios clínicos, clínicos integrales o clínicos generalistas y especialistas de otras áreas en medicina veterinaria. Nunca habían sido tan conscientes de la ayuda, de la eficiencia de las imágenes en sus procesos diagnósticos. Y pues contamos con una amplia gama de modalidades que abarcan desde ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética, las cuales se cuenta con ellas en institutos de alto nivel, mm,
en Latinoamérica, pero ya en el norte global se hallan a la orden del día en muchos sitios. Entonces, digamos que estamos en una transición, en un proceso evolutivo en cuanto a imágenes diagnósticas se trata. Pero la radiología y la radiografía, por supuesto, siempre han estado a la orden del día. Y digo siempre, hablando de 3 a 4 décadas atrás, cuando arribaron al ámbito veterinario, las radiografías que inicialmente eran utilizadas, al menos en mi experiencia y en Latinoamérica, por los cirujanos, específicamente por los ortopedistas. Recuerdo muy bien que los que más utilizaban la radiología y más sabían de radiología eran los médicos cirujanos ortopedistas. Ellos utilizaban esas imágenes para hacer diagnóstico, por supuesto, y planeación quirúrgica. Entonces era el inicio de todo lo que se ve hoy en día con respecto a las imágenes como aporte para la planeación quirúrgica. También se miraban en aquella época radiografías de tórax y bueno, digamos que sin todavía, al menos en mi experiencia y en mis sitios, en mi ciudad de trabajo, sin mucha experiencia, sin mucho conocimiento en algunas áreas y con una limitante importante, y es que estas radiografías eran análogas y tenían bastantes problemas técnicos. Entonces, bueno, mañana veremos un poco de eso cuando hablemos de los sistemas PACS y las imágenes DICOM, eh, pero menciono simplemente que ha tenido una evolución la radiología muy importante, que con el advenimiento de la digitalización, digamos que casi que volvimos a empezar a estudiar radiología, pero valió la pena porque hoy en día pues las imágenes aportan muchísimo. Bien. Quisiera hacer un comentario que considero pertinente respecto a las imágenes. Las imágenes son test, son pruebas y como tales deben ser entendidas y como tales deben ser solicitadas. Entonces con un ejemplo, voy a tratar de darles mi concepto al respecto. Parto con la frase, el éxito de una radiografía empieza antes de solicitarla, es decir, ni siquiera de tomarla, antes de solicitarla. ¿Por qué? Porque el éxito de este test, que se llama radiografía, depende de que esté bien enfocada, bien solicitada. Entonces, para esto es bueno que si ustedes son los mismos clínicos, que puede ser, o los mismos especialistas que quieren documentarse en radiología y por eso están aquí, o si ustedes piensan implementar un servicio en el que presten el servicio de radiología y profundizar en el área de imágenes diagnósticas, es recomendable que motivemos a los médicos veterinarios que nos remiten a hacer algo que es establecer prevalencias. ¿Y en qué consiste? Llevar registros de sus casuísticas. Hoy en día es perfectamente viable con el advenimiento de softwares de manejo de historias clínicas, en donde está toda la información, invitarlos a que cierren los casos. Hoy en día también hay la posibilidad de obtener diagnósticos con pruebas gold estándar, pruebas moleculares, imágenes avanzadas, cirugías, los tutores mucho más abiertos a llegar a las últimas consecuencias de un diagnóstico. Entonces hay que cerrar los casos, retroalimentar ese sistema con los diagnósticos definitivos. Pongo ejemplos. ¿Qué porcentaje de cáncer tiene usted en pacientes caninos con signos respiratorios? Establecer esa prevalencia es importante. ¿O qué porcentaje de Cushing tiene en perros que llegan con polidipsia, etcétera? Es decir, pues son muy elementales estos ejemplos, pero sería interesante que ese número se utilizara como el porcentaje de prevalencia en su práctica veterinaria, en la de los colegas que nos remiten. En su experiencia, ¿cuántos pacientes que llegan con signos respiratorios en definitiva obtienen un diagnóstico confirmado de cáncer? Esos datos son fundamentales por lo siguiente. Entonces, termino esta parte del test y arrancamos con radiología con un ejemplo. Un paciente
que tiene cáncer de hueso diagnosticado, que ha sido de pronto amputado hace 1 o 2 meses, y llega con signos respiratorios a la consulta de un médico veterinario, tendría o tiene una alta probabilidad pre-prueba o pre-test de que esos signos respiratorios obedezcan a una enfermedad metastásica. Creo que es indiscutible y viene entonces la introducción de la imagen diagnóstica como test. El médico veterinario piensa, voy a hacer una radiografía o una tomografía. Bueno, puede considerarlo, por alguna razón decide radiografía, a pesar de que la tomografía tiene más sensibilidad y especificidad, pero lo decide por alguna circunstancia. Y vamos a suponer que en esa radiografía se observan múltiples nódulos radiopacos sugestivos de enfermedad metastásica pulmonar. Es decir, el resultado de ese test fue positivo y esa probabilidad pretest continúa siendo alta, por supuesto, es alta posterior a la prueba. No es del 100% porque tendríamos que hacer una gold standard, es decir, una histopatología de alguna de las masas y confirmar que hay carcinoma. Pero fíjense que si ese resultado de esa radiografía es negativo, es decir, no se aprecian nódulos radiopacos en los campos pulmonares, pues entonces de todas maneras la probabilidad diagnóstica sigue siendo alta, porque la prevalencia de pacientes con osteosarcoma diagnosticado que hacen enfermedad metastásica es alta. Entonces es muy importante establecer prevalencias para las condiciones que más pueda usted o el veterinario que le remite, recomendémosle, manejen prevalencias para que después no se decepcionen de las imágenes diagnósticas. Ese es un mensaje que quiero dejar. Bien, vamos entonces a otro tema desde la clínica importante y es 3 preguntas que se debe hacer el clínico antes de solicitar una imagen. La primera tiene que ver con cuál es la probabilidad de que este paciente tenga una lesión morfológica. Por supuesto que la respuesta debe haber una alta probabilidad. ¿Por qué? Porque las imágenes detectan cambios morfológicos, cambios anatómicos. Si la condición que sospecha en el paciente no genera cambios, alteraciones morfológicas, pues la imagen no va a ser la prueba más idónea. Ahora, ¿qué tan precisa es la prueba de imagen que se está considerando? Ejemplo, paciente con epistaxis unilateral, asimetría facial, sospecha de una masa intranasal probablemente. Eh, una radiografía será realmente la prueba más precisa, más idónea, que tenga mejor rendimiento en esta condición, o de pronto lo es más la tomografía. Entonces, eso también hay que cuestionarlo antes de solicitar una imagen. Y finalmente, ¿qué tanto van a impactar esos resultados de la imagen en el tratamiento? Me atrevo a decir, no solo en el tratamiento o en el manejo del paciente. Entonces, si la respuesta es sí, estaríamos ante una situación en la cual la imagen sí está indicada para este paciente. Bien, algunos aspectos clínicos para contextualizar entonces, y empecemos a hablar desde la base de los rayos X. Es decir, tenemos que hay una especie de bombillo, ¿no? Que es un cátodo, es decir, un filamento que se calienta debido a que hay una señal energética, ¿sí? Hay una energía de alto voltaje que hace que se caliente y que libere electrones. Esos electrones viajan hacia un metal, tungsteno generalmente, que es el ánodo, y allí en este choque se generan los rayos X de una manera muy sencilla. Entonces se emiten rayos X y esos rayos X viajan y cuando atraviesan una estructura con mineral, es decir, un hueso, por ejemplo, se absorbe la mayoría de estos rayos X. Entonces no pueden trascender, no pueden pasar, no pueden persistir y
en la placa radiográfica se verá blanco el contorno de esta estructura. Mientras que si es un tejido blando, no hay una absorción tan alta de los rayos X y continúan hacia el chasis o hacia el cassette, mejor, hacia la película, y se verán con algún grado de gris esta estructura. Eso es, en palabras muy sencillas, lo que significa obtener una radiografía. Vamos a hablar acerca de la técnica y el posicionamiento. Es importante dentro de lo que queremos transmitir hoy. Esta radiografía lateral del tórax mmm, tiene algún problema de posicionamiento y es que uno de los dos húmeros no es posible establecer cuál es porque la radiografía es una imagen bidimensional de una estructura que tiene tres dimensiones. No sé si es el húmero derecho o izquierdo que está desplazado hacia caudal, no está bien alineado con el otro húmero, no están desplazados o alados hacia craneal y pueden interferir, en este caso, este hueso sobre una región importante del tórax. Está sobre el esternón. Allí viven los linfonodos esternales. Podría ser que una mineralización o algo en algún linfonodo external no fuera evidente debido a este posicionamiento. Entonces, primera recomendación, la técnica y el posicionamiento son muy importantes. Así la radiografía en definitiva conserve buena calidad, que hoy en día es mucho más factible. Las imágenes digitales incluso se pueden arreglar post proceso. No es como antes, que si cometías un error en técnica, esa radiografía no servía. Hoy en día son aprovechables, pero el posicionamiento sí que puede dañar un estudio radiográfico. Y de otro lado, podríamos cuestionar si quisiéramos ver, por ejemplo, en esta radiografía el canal vertebral, seguramente que no sería el posicionamiento más idóneo. Fíjense que las costillas están sobrepuestas a al canal medular y esto impide un buen diagnóstico del canal medular. Bueno, la persona que tomó esta radiografía se podría defender diciéndome, no, yo posicioné para el tórax la radiografía y pues las estructuras del tórax, salvo por el tema del húmero desplazado hacia caudal, pues podría ser útil. Pero si quisiésemos hacer un diagnóstico de columna vertebral, pues no lo podríamos hacer. El hecho de que las costillas se estén sobreponiendo al canal vertebral quiere decir que el paciente está ligeramente oblicuo sobre la mesa en recumbencia lateral derecha, seguro, pero ligeramente oblicuo. Entonces, importante, claro que si esta radiografía fuese para columna vertebral, seguramente se hubiese colimado más específicamente, que es una recomendación también. Entonces, digamos que podríamos pasar por alto el tema de la oblicuidad que hace que la costilla se vea más, es decir, que se vea dorsal al canal vertebral. Bien, debemos entonces considerar, aparte del posicionamiento estricto, que de acuerdo a la recumbencia del paciente, vamos a tener imágenes diferentes. En este caso estamos abarcando tórax y parte del abdomen para diferenciar, para establecer las diferencias entre los posicionamientos, es decir, el posicionamiento lateral derecho hace que la crura derecha del diafragma esté más craneal, es decir, por donde entra la vena cava es por la crura derecha del diafragma, hace que esté más craneal, mientras que en el posicionamiento lateral izquierdo, la crura izquierda está más craneal, que es la que alberga el fundus gástrico, por eso esta sombra gaseosa aquí sobrepuesta a la parte caudal o a los lóbulos pulmonares caudales. Yo quisiera saber, por favor, si alguien me hace saber si el señalador mío se ve. ¿Lo están viendo ustedes? Si se ve, Manuel Chávez, si se ve. Muchas gracias, ya, está claro.
Está claro para mí, muy gentiles. Bueno, ahora, en cuanto a la diferencia entre el posicionamiento ventrodorsal y el dorso ventral, pues miren, juzguen ustedes mismos, observen cómo cuando el paciente está en proyección dorso-ventral, es decir, en decúbito esternal, observen cómo se ve diferente, el diafragma presiona la silueta cardíaca, la contacta, prácticamente la comprime, podríamos decir, la desplaza algo, mientras que en la vista ventrodorsal observen cómo está libre, se nota libre toda la silueta cardíaca. También se ven las dos cruras diferente. Recuerdo, bueno, hay quienes dicen que estas podrían ser las orejas de Mickey Mouse. A mí me gusta más la analogía con una señora tomando el sol en la playa boca arriba y, y embarazada. Bueno, luego la revisan a ver si sí. Bien, vamos a hablar aquí de eh, la interpretación sistemática, es decir, usted puede mirar la radiografía, observarla como le parezca mejor, como su cerebro se sienta más cómodo. eh, Puede ser de derecha a izquierda, es decir, de craneal a caudal, además porque recuerden que la observación estándar de las imágenes eh, laterales en radiología es con la cabeza del animal a la izquierda de nuestra pantalla y la cola a la derecha. Digamos, eso es estándar. Y eso es estándar no solamente para radiografía, sino para hacer lectura tomográfica en una reconstrucción sagital o para hacer lectura de resonancia magnética, igual en una reconstrucción sagital. Entonces, recuerden, cabeza a la izquierda, cola a la derecha y observación cómo su cerebro se sienta más cómodo. Si es de craneal a caudal, perfecto. Si es de dorsal a ventral, perfecto. Si es de caudal a craneal, igualmente, si quiere usted empezar por el diafragma, pues se siente más cómodo o cómoda así, perfecto. Otra manera podría ser a manera de lectura. Entonces, de izquierda a derecha, luego derecha a izquierda, ir descendiendo, estaría perfecto también. Lo importante es que usted lo haga siempre de la misma manera, porque así va a ser más eficiente, va a notar cambios, su cerebro va a estar atento a cambios y los va a detectar de manera más rápida. Hay otra manera de mirar las radiografías, tengo aquí, cayó, bueno, que tiene que ver con identificar una lesión. Vamos a poner un simple ejemplo. Me llama la atención esta lucidez aquí sobrepuesta al corazón, casi a la base del corazón. Podríamos hablar que casi por allí cerca al atrio izquierdo, en donde debe estar el atrio izquierdo. Entonces, a partir de ahí hago una observación en espiral, salgo y voy mirando qué rodea esta área que me llama tanto la atención hacia afuera. De una u otra forma, lo importante es que siempre lo haga de la misma manera, su cerebro se lo va a agradecer y que no deje de mirar ninguna de las estructuras que están involucradas, que están dentro de la imagen, dentro de la adquisición. Bueno, otro tema interesante es la periferia. A pesar de que yo esté mirando el tórax, en este caso, el tórax, ¿sí? Tengo que reparar en las estructuras limítrofes de esta región anatómica y en la periferia, por supuesto. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una masa ovalada, ¿no? Podríamos cuestionar, es decir, yo creería que es de tejido blando. En algún momento llegué a pensar que era de grasa, pero si la comparo con la grasa que está circundante a esta masa de tejido blando, pues entonces creo que voy a definir que es una estructura ovalada de tejido blando con dimensiones tales y tales. Obvio, voy a corroborar este hallazgo en la vista ortogonal y eso lo trataremos más adelante con respecto a la vista ortogonal. Y por ejemplo, la imagen derecha, ustedes probablemente ya se dieron cuenta
que había que mirar la periferia. Es un paciente traumatizado, sufrió un trauma por atropellamiento y pues se hizo con llegó con polipnea, con disnea más bien, y se querían observar los campos pulmonares radiográficamente y luego nos damos cuenta que hay un desplazamiento hacia dorsal de la décima vértebra torácica que ocluye, es decir, un desplazamiento de más del 100% del canal vertebral, que pues es una lesión considerable, delicada, grave, y la utilizo como ejemplo para mencionar que la periferia de la región a examinar siempre debe ser observada. Por eso es que hay que mirar todas las estructuras de manera sistemática, es la recomendación. Bien, hay dos componentes fundamentales de las 5 opacidades radiográficas, ¿no? El material mineral, que el más interesante para nosotros son los huesos, no el único, porque pueden haber estructuras ingeridas, por ejemplo, o que se forman dentro del organismo que tienen opacidad mineral, y los tejidos blandos. Entonces, hay que ser conscientes de que es posible hoy en día con todas las herramientas que tenemos para examinar las imágenes, cambiar algunos sets y ver con más detalle ciertas estructuras. Entonces, si queremos diferenciar entre hueso y tejido blando de buena manera, o entre material mineral y tejido blando, deberíamos incrementar el contraste. ¿Eso qué significa? Que lo blanco lo volvamos más blanco y lo negro más negro con algunos ajustes y podemos, digamos, delimitar estructuras óseas. En el caso de los húmeros se ven bastante claros sus contornos. Podemos ver los contornos también de las escápulas, las espinas de las escápulas. Entonces fíjense cómo al incrementar el contraste vamos a ver más claros los tejidos óseos. Mientras que si bajamos el contraste y nos vamos hacia el otro lado, tratando de ampliar la gama de grises, pues entonces tenemos otros beneficios, digamos, no vemos tan claro el gas, pero sí vemos diferentes grises, vemos vasculatura pulmonar craneal, podemos ver probablemente parénquima pulmonar con incluso algún por aquí broncograma aéreo, es decir, algo de gas que sigue un bronquio. Entonces podríamos llegar a conclusiones moviendo los ajustes que hoy en día se pueden manipular. Otro aspecto de vital importancia, la vista ortogonal. Al final de este encuentro, bueno, plantearé de todas maneras una pequeña discusión sobre la vista ortogonal, pero observen cómo es muy útil y probablemente pues, nos saca de muchos errores, ¿no? Este es un caso en el cual hubiésemos podido interpretar que el gancho, si solo vemos una vista lateral, se encuentra en otra parte a donde realmente está. Vamos a hablar de la cavidad torácica. Obvio, como les he venido mencionando, pues la, el- la posibilidad de profundizar con el tiempo que manejamos para esta conversación, pues no es posible hoy. El tórax tiene varias características, algunas de ellas determinadas, por ejemplo, por la raza, o sea, por la condición del paciente. Comparemos estas dos razas. En el braquicefálico tenemos corazón ancho, tórax corto, contacto external importantísimo, incrementado y tráquea angulada con respecto a la columna vertebral. Sí o sí, esta raza, el bulldog francés, tiene esas características radiográficas en su tórax. Mientras que un paciente como un Doberman, por ejemplo, tiene un tórax más profundo, un corazón que se ve más angosto, se ve más vertical, más de pie, podríamos decirlo entre comillas, o sea, con menos contacto cardioesternal y con la tráquea paralela a la columna vertebral. Características de raza. Entonces, si vamos a hacer interpretación radiográfica,
debemos tener en cuenta la raza. Y pues de manera anecdótica, esto es anecdótico, no realmente es una frase que cree basado en que hay más de 354 razas de caninos conocidas y digo yo, igual número de formas de tórax normales en perros. Es decir, hay que abrir la mente con respecto a la normalidad del tórax dependiendo de la conformación de la raza. Y eso que no estamos nombrando porque es imposible los cruces, ¿no? Los mestizos, los cruces que tienen, que tienen formas diferentes, morfología diferente de su tórax. El mismo número de tamaños cardíacos normales habría. Y en gatos, similar, pues hay 70 razas de gatos, ellos no varían tanto uno a otro, pero de todas maneras sí hay características típicas de algunas razas. Pero factores inherentes al paciente, la sobrecondición corporal. Por supuesto que la sobrecondición va a hacer que se vean diferentes los órganos torácicos. Como se pueden dar cuenta, es decir, es bien didáctico trabajar con el tórax para expresar todos los factores que afectan las imágenes radiográficas. Entonces, por eso lo escogí como el principal exponente de los conceptos que quiero transmitirles el día de hoy. Mm, Tenemos acá un paciente con algo sobre condición corporal, ¿no? Una gruesa capa desde la piel hasta las vértebras, algo de grasa en el mediastino, probablemente, y no es tan evidente, grasa en el pericardio. Esto altera, digamos, las estructuras que queremos diagnosticar intratorácicas. A veces no solamente está la raza, como lo mencionamos, sino la condición corporal y las dos se unen en un solo paciente. Y como si fuera poco, también se puede unir una situación que considero técnica, que a veces es difícil de controlar, pero la considero técnica y es disparar o hacer el disparo radiográfico en la pausa expiratoria en vez de hacerla en el pico inspiratorio. Es decir, si queremos ver vía aérea alta, probablemente la aspiración sea una buena alternativa. Pero si queremos ver el tórax, la sobreposición que se genera de la silueta cardíaca con el diafragma va a dificultar aún más establecer unos cambios morfológicos, por ejemplo, en el corazón. Y como lo hemos mencionado, pues el posicionamiento, aquí lo traigo de nuevo, a veces no somos tan estrictos en que una vista ventrodorsal, por ejemplo, quede alineada a la columna y el esternón, y pues esto genera ciertas alteraciones en la silueta cardíaca y en la simetría de los campos pulmonares. Hablemos un poquito de los patrones pulmonares, sin que sea esto una clase profunda, pero pues como les mencionaba, la promesa tocar aspectos importantes teóricos para después poder hacer diagnósticos. Los patrones pulmonares son básicamente incremento de la opacidad en alguno de los componentes del parénquima pulmonar. Entonces, si está incrementado la pared bronquial, entonces se hablará de un patrón. Si lo está el intersticio o los vasos sanguíneos pulmonares o los alvéolos, estaremos hablando de patrones. Identificarlos acorta la lista de diagnósticos diferenciales, no la reduce. No hay cambios patognomónicos y es por lo siguiente, porque muchas enfermedades pueden tener el mismo patrón. Por ejemplo, el patrón alveolar lo tienen el edema, la hemorragia, la neumonía, es decir, no es exclusivo el patrón alveolar de una de estas condiciones. Incluso la contusión tiene patrón alveolar o se ve como patrón alveolar. Y una enfermedad puede tener más de un patrón. Una neoplasia infiltrativa broncoalveolar, carcinoma broncoalveolar, va a tener más de un patrón. Entonces,
Por eso no gozan de mucha simpatía, porque en definitiva pues no van a dar diagnósticos absolutos precisos, pero sí pueden acortar la lista de diagnósticos diferenciales, los patrones. Y como para entenderlos rápidamente, esquemáticamente, aquí está, cuando hay incremento en la opacidad de la pared bronquial, será un patrón bronquial. Cuando el componente intersticial es el que está opaco y permite que no se vean bien los vasos sanguíneos y los bronquios, será un patrón intersticial. Cuando el que está más opaco es el componente alveolar, pues tendremos que se resalta el aire que está en los bronquios y se forman esas carreteras, esos broncogramas aéreos en el patrón alveolar. Y cuando el incremento es en la opacidad de las paredes de los vasos sanguíneos y en su diámetro, sobre todo, incremento en su diámetro, estaremos hablando de patrón vascular. Bien, simplemente para tomar como modelo el patrón alveolar, tiene algunas características, broncograma aéreos, por ejemplo, lo acabamos de mencionar, carreteritas de aire en medio de un parénquima opaco, el signo lobar, un signo lobar al cual hay que irse acostumbrando para identificar el patrón alveolar. En en este caso, el lóbulo que tenemos craneal está más opaco que el lóbulo caudal y se genera el signo lobar, típico de patrón alveolar. No hay que confundirlo con la cisura o fisura interlobar que se marca opaca con fluido cuando hay efusión pleural. Y el signo de silueta, que no es más sino que la silueta justamente cardíaca no se aprecia porque está rodeada de alvéolos con fluidos, seguramente, a veces pus, sangre, eh, que se acumula en los alvéolos, y esto impide que la silueta cardíaca se evidencie. El patrón alveolar tiene una característica desde el punto de vista clínico y es que aparece y desaparece muy rápido. Este es uno de los patrones que usted hace una radiografía en la mañana y lo detecta y en la tarde es posible que ya no esté o viceversa. Y a manera de ejemplo, uno de los diferenciales de patrón alveolar, el edema pulmonar cardiogénico, en donde en el canino tiene una distribución clásica dorso-caudal, es decir, en la región periliar. Y otra característica importante es que su presentación es asimétrica la mayoría de las veces, asimétrico y dorso-caudal. Eso da para que usted piense que es un edema cardiogénico cuando está este patrón alveolar en esa distribución. Entonces esto ayuda a filtrar más la lista de diagnósticos diferenciales. Mientras que en el felino, este edema pulmonar se da con patrón alveolar caprichosamente distribuido en todos los campos pulmonares. Siempre que se presenten alguna de las dos especies estas imágenes, hay que inmediatamente chequear el corazón porque probablemente sea el origen de ese edema. Perdón, hablemos del mediastino un momento. Me parece, le digo, el espacio misterioso porque pues realmente en nuestras radiografías, hombre, resulta un poco inexpresivo, por decirlo de algún modo. Sí, se ve que pasa la tráquea por allí, pero pues no mucho más allá. Aquí craneal, el mediastino craneal, pues a veces sí lo vemos claro, no sabemos bien qué estructuras están adentro desde la radiología. Este mediastino abarca, por supuesto, el corazón y se prolonga hacia caudal, ¿no? Vamos a ver rápidamente este recorrido tomográfico de craneal a caudal en ventana de pulmón y podemos observar cómo la tráquea se bifurca en los bronquios, vemos que vamos hacia caudal y este es el esófago, o sea, el esófago también está dentro del mediastino y si nos devolvemos hacia craneal, pues vemos que hay vasos sanguíneos como el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia izquierda, la vena cava craneal y no los vimos en la imagen tomográfica, pero aquí también viven linfonodos, ¿no? Los linfonodos traqueobronquiales, los mediastínicos craneales medios y caudales, los linfonodos bronquiales son medios y laterales derecho e izquierdo, los linfonodos externales que estarían bien craneal
en la parte craneal del mediastino, craneal al corazón. Entonces, tenemos varias estructuras en el mediastino que difícilmente identificamos en radiología, a menos que, por ejemplo, haya un neumomediastino, es decir, que haya gas en ese espacio mediastínico, o también podemos a veces tener masas dentro del mediastino que se siluetan con la sombra del corazón. Bien, vamos a, quiero unos minutos de la posibilidad de evaluar la silueta cardíaca. Digamos que la radiología tiene un gran desafío en el tórax y es que las estructuras que tiene que valorar son tridimensionales y pues la radiografía solamente tiene dos dimensiones, como mencionábamos. Entonces, recordemos que, por ejemplo, hablando del corazón específicamente, observen cómo el atrio izquierdo se sobrepone en gran parte al atrio derecho. Observen cómo el ventrículo derecho se sobrepone, hace una intersección en alguna parte con el ventrículo izquierdo. Asimismo, la válvula mitral, por ejemplo, está sobrepuesta a la válvula tricúspide. Y ese es el problema que tenemos en radiología, ¿no? Pero pues se han generado estrategias para llegar rápido a sospechar los diagnósticos. Entonces, por ejemplo, aquí se asume que el corazón derecho es la parte craneal en la vista lateral. Bueno, aquí se está sobreponiendo una imagen forense, porque este atrio derecho está lleno de gas y aquí sale la vena cava craneal, perdón, llega la vena cava craneal y llega la vena cava caudal. Este sería el atrio derecho. Esto solo se ve en un paciente que no esté vivo, por supuesto, porque esta cantidad de gas dentro del atrio no es compatible con la vida. La busqué precisamente para que ustedes se imaginen la ubicación del atrio derecho. Y el corazón izquierdo, es decir, perdón, el ventrículo izquierdo sería la parte caudal en la vista lateral, ¿sí? La parte caudal. Observen cómo aquí va apareciendo una angiografía en donde está marcado con medio de contraste positivo el corazón izquierdo, la cámara del corazón izquierdo, ¿no? Está también, pues la pared se hace evidente. Entonces, la analogía del reloj se ha creado para esto, ¿no? Para que uno piense que de las 9 a las 5, perdón, de las 3 a las 5 está el ventrículo izquierdo, de las, qué sé yo, de las 7 a las 9 el ventrículo derecho, está el atrio derecho entre las 10 y las 11 y el atrio izquierdo está aproximadamente entre la 1 y las 2. Más o menos eso lo ubica en la interpretación del corazón. En la vista ventrodorsal también se maneja la analogía del reloj. Importante, por ejemplo, la arteria pulmonar entre la 1 y las 2 es bien importante para temas de... El tronco pulmonar es fundamental para inferir y buscar signos, por ejemplo, de hipertensión pulmonar. ¿Mm? Eh, el atrio derecho y el ventrículo derecho, recuerden la D invertida, ese agrandamiento del corazón derecho que también se da en la hipertensión pulmonar. Entonces, como para recordar, miren la ubicación del atrio derecho en la vista ventrodorsal o dorso ventral, perdón, dorso ventral, esta es una vista dorso ventral. Ahora observen entonces el tronco pulmonar entre las 12 y la 1, allá arriba, el ventrículo derecho aquí, entre las 5, perdón, entre las 7 y las 9, en la analogía del reloj, el ventrículo derecho. El atrio izquierdo sí definitivamente no aplica la analogía porque está sobrepuesto a la silueta cardíaca, lo mismo que el ventrículo izquierdo. La aorta saldría sobre las 12 y bien. Vamos a pasar a espacio pleural. Vamos a dar un brochazo nomás del espacio pleural. Mm, Resulta importante el concepto de qué posicionamiento voy a adoptar de acuerdo a lo que yo sospeche. Aunque no siempre es tan real, porque vamos a suponer un paciente traumatizado
pues realmente podría tener neumotórax, contusión pulmonar, laceración pulmonar, eh, hemotórax, ¿sí? Entonces realmente a veces no funciona en ese sentido. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que en la vista dorsoventral se ven mejor los neumotórax y sobre todo los neumotórax sutiles, imagen inferior derecha. Un neumotórax sutil tiende a verse mucho mejor en la vista dorsoventral que en la ventrodorsal. Importante esto. Y pues en las laterales hay otros signos, por supuesto, pero resulta si la elección es necesaria, váyase por la dorsoventral. Mientras que la efusión pleural es más evidente en la vista ventrodorsal. Fíjense cómo las fisuras o cisuras interlobares están llenas de un material con opacidad de fluido y como que parecen pétalos de una flor los lóbulos pulmonares, permitiendo que el fluido entre en sus espacios interlobares, perdón, o en las cisuras interlobares. Aquí está la representación, una imagen transversal tomográfica. El fluido se va hacia abajo, hacia la parte dorsal del paciente y permite que los pulmones digamos, se abran de esa manera para hacer evidentes las cisuras interlobares, que son las que en definitiva nos interesan. Hay un aspecto importante. La radiografía subestima la magnitud de la efusión. Es decir, esta es una efusión absolutamente clara, pero con la evidencia solamente de que las cisuras se ven tenuemente, ya se habla de que hay por lo menos 100 ml de efusión y debería ser mandatorio para hacer una toracocentesis. Entonces tengan en cuenta que la radiografía subestima la efusión pleural y definitivamente pues resulta fundamental preservar la vida del paciente y los pacientes disnéicos deben radiografiarse eh, dorso ventral para evitar complicaciones a partir de posicionamientos que forcen y que lleven a descompensaciones. Entonces, pacientes disnéicos, a pesar de que sacrifique uno la posibilidad de ver muy claramente una efusión, pero piensen que si está muy disnéico y es por efusión, la efusión debe ser muy evidente y debe verse también en la vista dorsoventral. Entonces, ese dato es importante. Hablemos finalmente y de manera ágil del abdomen. Del abdomen quiero decirles que recuerden que la gran región abdominal va desde el diafragma hasta la pelvis. ¿Mm? Y en realidad incluye dos cavidades o comprende dos cavidades, ¿sí? Esta que es la cavidad más grande del cuerpo, ¿sí? La región abdominal incluye la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. La cavidad pélvica es la parte posterior, están las dos revestidas por el peritoneo y la cavidad abdominal se comunica libremente con la cavidad pélvica. La entrada a la cavidad pélvica es el límite entre estas dos cavidades. Y desde el punto de vista radiográfico, es interesante ver cómo eh, si planteamos que los límites craneales de la cavidad pélvica son la articulación sacroiliaca y la pectina del pubis, es decir, aquí se abre la boquita de la cavidad pélvica, de aquí hacia caudal. Fíjense que en la cavidad pélvica no se ve mucho más allá de unos huesos sobrepuestos, el cinturón pélvico y un tejido blando no muy bien definido. Esta es una región misteriosa, una caja negra para la radiología y en la vista ventrodorsal, perdón, se ve algo de gas, un poquito de materia fecal, pero no mucho más allá. Es por eso que hay que utilizar otras técnicas imagenológicas, como la ecografía, también con limitaciones. Por el mismo cinturón pélvico, el pubis impide a la ultrasonografía llegar bien, o definitivamente la tomografía la más completa para evaluar esta región. Pero hablemos un poco
de el detalle, es el título que puse aquí. El detalle que nos permite ver el contorno de los órganos es la grasa que rodea los órganos. Puedo ver la vejiga urinaria, puedo ver el estómago, el fundus del estómago se ve muy bien, está dorsal, también puedo ver la región pilórica, ¿no? La curvatura aquí del estómago buscando posteriormente el duodeno, veo asas de intestino delgado bien definidas, veo algo del vaso, eh, sí, el contorno del vaso lo puedo evidenciar aquí, el del hígado por supuesto que también lo puedo evidenciar, perdón. Aquí hay un efecto de silueta entre el parénquima hepático y la vesícula, por eso en radiología no puedo diferenciar la vesícula biliar, pero ese detalle lo da la grasa que rodea los órganos. ¿Mm? Ese detalle lo da la grasa. Y fíjense en esta imagen, pues que hay algún contenido mineral sobrepuesto a la silueta de la vejiga. Y la importancia de la vista ortogonal está en que puedo ir inmediatamente a la otra vista a buscar estas estructuras con opacidad mineral y ubicarlas a ver si es cierto que están allí o si fue algo que manchó la piel del paciente, en cuyo caso estaría pues lateral, no, están realmente centradas, ¿sí? Y en la región de la vejiga urinaria y muy seguramente corresponden a cistolitos. Entonces, esa es la manera, esa, el detalle lo da la grasa que tenga el paciente alrededor de los órganos. Vamos entonces con este otro paciente en donde, fíjense, es muy delgado, no ha acumulado mucha grasa y realmente lo que se puede diferenciar es lo que tiene gas, específicamente colon descendente, eh, intestino delgado. En el intestino también hay patrones de dilatación. Yo puedo tener una dilatación intestinal focalizada, regional o difusa, es decir, de todo el intestino. ¿Mm? Entonces también se puede hablar de patrones intestinales. Pero lo que les quiero relevar es que aquí no hay mucha grasa y por lo tanto no hay mucho detalle visceral. Tenemos, por ejemplo, aquí material mineral en la región vesical, pero como que sí será o será que está en el colon o algo así. Entonces podemos ir a la otra vista para poderlo observar, ¿sí? Obsérvenlo en el cinturón pélvico. Entonces, la ganancia, digamos, lo que les quiero demostrar en esta imagen es que un paciente sin mucha grasa puede tener o debe tener bajo detalle serosal o visceral. También podría ser por la presencia de fluido. El fluido podría enmascarar los límites de los órganos. ¿De acuerdo? Entonces esas serían las dos posibilidades. Pero con fluido yo vería dilatación muy probablemente de la cavidad abdominal. Bien, entonces, como para llevar para la casa, tenemos que unas recomendaciones que las he hecho para el tórax, pero en realidad aplican para también las otras regiones del cuerpo. Eh, Ante todo, haga una evaluación sistemática de todas las estructuras. Recuerde, sea sistemático, siga un mismo patrón de observación de las imágenes. Y hablando de patrones, se puede basar en patrones. Recuerden, hay patrones en el pulmón, hay patrones en el intestino. Entonces, si en realidad facilitan, acortan la lista de diagnósticos diferenciales, entonces pues utilícelos. Mm, Mínimo dos vistas ortogonales. Ortogonal quiere decir una diferencia de 90 grados entre una y otra. Tengo un asterisco en esta recomendación del decálogo y es nosotros recientemente estamos siendo tolerantes con nuestros médicos de interna, de intrahospitalarios y los que atienden urgencias respecto a los pacientes traumatizados. En pacientes traumatizados a veces
Es decir, no nos importa que hagan la vista que más sea cómoda para el paciente y que pueda dar información. Nosotros a los pacientes traumatizados le hacemos un estudio que incluye columna cervical, tórax y pelvis. Si en la columna cervical, por condición del paciente, por dolor, por inestabilidad, se puede tomar solamente una lateral, la aceptamos. Posteriormente podemos hacer la ortogonal si vemos alguna anormalidad que lo amerite, pero en esos pacientes sí perdonamos que no haya dos vistas ortogonales. La de tórax podemos tolerar una lateral y en pelvis nos gusta que sea dorsoventral o ventrodorsal. Bien, confirme cualquier anomalía hallada en la vista ortogonal. Entonces, para eso es la vista ortogonal, para tener dos perspectivas y armar mentalmente algo tridimensional. No force el diagnóstico en una sola vista. No pretenda sacarlo en una sola vista. Siempre acuérdese de recurrir a la otra cuando tenga una sospecha diagnóstica. No saque conclusiones precipitadas. No concluya hasta que no evalúe las dos vistas completamente. No detenga la búsqueda después de un hallazgo. Entonces, que un hallazgo no lo enmascare, me devuelvo un segundo al anterior, que este hallazgo en este felino, probablemente en la vejiga, no enmascare esta opacidad mineral que tiene aquí en esta región, ¿no? Habría que constatar que esté en la ortogonal y empezar a tratar de armar una historia al respecto. Región que de una adrenal, del páncreas, en fin. Entonces, la recomendación es no detenga la búsqueda después de un hallazgo. Mantenga en mente los hallazgos clínicos. No se le olvide si es que tiene o no tiene hematuria el paciente, si es que tiene ictericia o no la tiene, si es que ha tenido mucho vómito. Eso asócielo a lo que usted está mirando. No tratamos pacientes, no tratamos imágenes, tratamos pacientes. ¿Mm? Y no diagnosticamos solo imágenes, detrás de ella hay un paciente. Revise el contorno, todas las estructuras incluidas en la radiografía. Recuerden la columna en el tórax, recuerden las masas subcutáneas o en la periferia, fácilmente pueden ser, qué sé yo, enfermedad metastásica. Y entonces no hay que dejar de revisar el contorno. Y no entre en pánico. A veces cuando nos enfrentamos a una radiografía, el paciente está muy enfermo y nosotros tenemos como cierta ansiedad por saber qué es lo que sucede. A veces no entendemos en primera instancia qué pasa y pues no hay que entrar en pánico, hay que tranquilizarse y pues también entender que la radiografía, a pesar de lo maravillosa que es, de la trayectoria que lleva, es decir, difícilmente no se va a utilizar en algún momento o va a dejar o va a ser obsoleta, pero tiene limitaciones, por supuesto que las tiene, y hay otro tipo de ayudas diagnósticas y los diagnósticos imagenológicos hoy en día, en pleno siglo XXI, segunda década, están siendo multimodales. Multimodalidad diagnóstica quiere decir que nos valemos de varias modalidades, la radiografía, la ecografía, las imágenes avanzadas, tomografía y resonancia, para llegar a diagnósticos. Entonces, esto es lo que tenía para contarles el día de hoy. Mañana tendremos una temática interesante también y pues no sé si hay alguna inquietud. Doctor, muchísimas gracias por tan grandiosa conferencia. Yo sé que fue de mucho provecho para todas las personas que se pudieron conectar aquí con nosotros. Y ahora vamos a pasar a una sección de preguntas, así que si alguna persona le quedó alguna duda acerca de lo que se habló hoy, allí está el chat y nos pueden hacer las preguntas. Y también les recuerdo a las personas que ven la clase en diferido, nos pueden hacer llegar las preguntas al mail o al WhatsApp del curso y estaremos atentos para darles respuesta. Ahora, bueno, allí ya hay una pregunta, doctor, donde el doctor Ítalo pregunta. Dice, buenas noches, doctor. ¿Cuál sería la mejor forma para ajustar los KV y más? ¿Se usan los mismos ajustes para ver columna y cavidad abdominal, por ejemplo?
Perfecto, claro que sí, doctor. Bueno, le voy a contar mi historia. Yo vengo de de la radiología análoga. ¿M? ¿Y por qué lo menciono? Porque eran muy importantes los ajustes del kilovoltaje y el miliamperaje para lograr un miliamperaje segundo adecuado, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que ajustar, por ejemplo, para el abdomen de un French Poodle, que era una raza que estaba muy de moda cuando empecé yo en radiología, en 70-25 y manejar el tiempo, que era un factor que era modificable en ese equipo, y lograr un miliamperaje segundo específico. Yo no te puedo dar es decir, una cifra exacta de lo que me preguntas, pero lo que te digo es lo que hice en aquel momento. Trabajé a partir de el paciente que más me llegara, el más frecuente, ¿sí? Hoy en día es muy versátil, lo sé, pero vamos a suponer el Beagle de adulto. Ese abdomen lo manejo con tal kilovoltaje y tal miliamperaje, o sea, un miliamperaje segundo de tanto. Eso lo anoto y empiezo a hacer mi carta, mi propia carta técnica. Así empecé a hacerlo hace muchos años. Hoy en día pues ya no tomo yo las radiografías, pues, y también pues quiero mencionarles, podemos disponer de tecnólogos que van a empezar y en algunos países de pronto ya ustedes los tendrán formados en radiología veterinaria. Pero básicamente es eso, doctor, es hacer un estándar con una raza y a partir de ahí usted empieza a modificar. Sí, definitivamente el kilovoltaje y el miliamperaje no sería ideal que fuese el mismo para columna y cavidad abdominal, pero permítame decirle que a veces pasa un poco, esos errores técnicos pasan un poco con la manipulación del software de visualización de imágenes DICOM. Entonces usted puede cambiar contrastes y usted puede ajustarlo a lo que más le convenga. Pero básicamente le recomiendo que haga una carta técnica, si usted es el que está tomando las radiografías, haga una carta técnica a partir de un estándar, ¿sí? Y saque ese kilovoltaje, ese miliamperaje, anótelo, y a partir de ahí usted va a decir, ah, bueno, entonces voy a hacer un labrador que está un poco en sobrecondición corporal, entonces voy a trabajarlo al doble de este Beagle de los 15 kilos que hice ayer. Es la manera como de ir sacando la tabla técnica. Muy bien. Allí hay otra de la doctora Andrea, donde dice, doctor, buenas noches, ¿cómo podría mejorar la calidad de imagen en paciente con sobrepeso en términos de KV o más? Bueno, si le das más potencia, si le das más kV, más kilovoltaje, hay algo que es inevitable y es que la grasa genere dispersión de los rayos X. ¿Sí? Cuando es absolutamente, es decir, en esas sobrecondiciones corporales eh, llevadas al extremo, es difícil que te salga una buena radiografía y te recomiendo más bien que ajustes con el software de visualización DICOM, ¿sí? Más que con el kilovoltaje. Obvio, pues tienes que, yo lo haría con más kilovoltaje, ¿no? Con un poquito más de penetración, pero cuando hay una sobrecondición corporal muy importante, la imagen no va a ser buena, la imagen no va a ser buena. Y a veces recurren, es decir, yo he visto como argumento para recurrir a tomografía una sobrecondición corporal importante, con todo y que hay un riesgo de anestesia, pero porque es que a veces la radiografía se limita allí, doctor Andrea. Y allí hay otra del doctor Kevin, donde dice, buenas noches, doctor, ¿algún decálogo o tip para decidir si empiezo por RX o por ultrasonido? Uy, bueno, es buena pregunta. O sea, eh, yo te hablo desde mi experiencia. Yo empecé por radiología, ¿sí? No porque lo decidiera honestamente, porque no había más.
Es decir, el ultrasonido a finales del siglo pasado, la opción era, la alternativa eran equipos dados de baja de la humana, no había, la industria en veterinaria no estaba desarrollada, ya de terco fue que después busqué esos equipos que daban de baja de la humana y empecé a, digamos, a trabajar el ultrasonido así. Hoy en día, pues, están a la orden del día los ecógrafos. Si de mí se trata, es decir, yo te recomendaría que empezaras por radiología. Es como yo siento que mi cerebro empezó a asimilar las imágenes. Me parece que sería lo lógico. ¿Tú consideras funcionar el equipo dental Corix 70? Discúlpame. Ah, desde el tema diagnóstico. Ah, perdón, Kevin, perdón. O sea, para decidir si empiezo por RX o por ultrasonido, perfecto. Eh, a ver, si es abdomen, estamos empezando por ultrasonido. Si es abdomen, empezamos por ultrasonido. Si es tórax, empezamos por radiología. Entonces, de acuerdo a regiones. Pero, a ver, si es musculoesquelético, empezamos por radiología, pero si es hombro, continuamos con ultrasonido, y si es codo, continuamos con TAC, con tomografía. Si es rodilla, nos vamos de radiología a TAC, más o menos eso, por regiones. Sí, más linda la pregunta. Sí, qué pena. Yo pensé que tú estabas empezando y estabas decidiendo qué estudiar primero, pero ya entendí. ¿Qué otra por allí? Allí hay otra del doctor René, donde dice, doctor, ¿qué tanto considera funcional el equipo dental Corix 70? No lo conozco, doctor René. No sé si me explicas qué características tiene equipo dental. Es decir, tú quieres hacer radiología intraoral, ¿sí? Es a lo que te refieres. No, no sé, no, no, no. Hay un equipo común en México, el cual se llama Corix 70, pero es dental, o sea, es para radiografía intraoral o qué, ¿por qué dices dental? O, no, pues la verdad no lo conozco, no conozco ese Corix 70. Ah, ok. Ya. El equipo es dental, pero se puede cambiar el colimador. La colimación queda corta en pacientes grandes. Suelen colocar redondos por un lado y por otro. La potencia queda corta para pacientes gordos o de gran masa. Estoy de acuerdo con el doctor Kevin. Sí, me parece que la potencia se te va a quedar corta. Nosotros manejamos una gama de pacientes que van desde un perro es decir, hámster hasta un paciente de 80 kilos. Entonces ahí yo recomiendo pensar en el futuro y pensar en la versatilidad que debe tener tu equipo. ¿Sí? Uy, 70 kbp, 8 miliamperios, sí, me parece que se queda muy corto. Mm, Yo preferiría, creo que hay buenas opciones en el mercado que están para pequeños animales. Entiendo que a veces uno empieza, digamos, como tratando de tener herramientas para funcionar, para empezar, pero creo que aquí valdría la pena más bien tener un equipo que tenga una cobertura mayor, porque hoy en día la versatilidad de los pacientes
te lleva a que en algún momento, en más de una ocasión, te quedes corto. Sí, se hace doble inversión a corto plazo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Muy bien. De nuevo, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, por brindarnos sus conocimientos y gracias a las personas que se lograron conectar el día de hoy. Nos vemos en una próxima clase y feliz día para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buena noche. Hasta luego. Hasta luego.